Dime, Ana, creo que una de las partes que más me gusta de hacer este programa, digo, además de que aprendemos mucho tú, yo y la audiencia, es que nos las pasamos haciendo preguntas y buscando respuestas, ¿eh? Totalmente de acuerdo, Ernesto. Además de que creo que tú y yo somos muy buenos para las dos cosas, como para hacer preguntas, como para buscar respuestas, ¿no? Para comenzar con el programa de hoy, te propongo la siguiente pregunta, ¿va? Ok. Si los hombres no existiéramos, ¿tú crees que existieran las matemáticas? Esa es una gran pregunta, Ernesto. Creo que es como si me preguntaras si las matemáticas se descubren y luego se aprenden o que se inventan. Exactamente. Las matemáticas serán como las especies de animales, plantas u hongos que todavía los describimos, o más bien son como un puente que creamos y diseñamos e ingeniamos para que podamos cruzar de un lado al otro del camino. Me gustan las analogías que haces, ¿eh? Tu pregunta es para saber si los humanos creamos las matemáticas para ayudarnos a comprender el mundo a nuestro alrededor, o si las matemáticas son un lenguaje que existe por sí solo en la naturaleza y en el universo, ¿no? ¿Los matemáticos son lingüistas que inventan una manera de comunicarnos o son exploradores que descubren lo desconocido? Esto que Ernesto y yo ahora estamos mencionando, en realidad es un debate que ha existido por mucho tiempo, que ha puesto a debatir a matemáticos, pero también a filósofos, historiadores de la ciencia y demás profesionistas. El debate se extiende desde que tenemos noción sobre los teóricos de las matemáticas. Podemos rastrearlo desde los antiguos griegos y seguramente desde antes que ellos en el Oriente Medio, varios siglos atrás de nuestra era. En este programa escucharemos distintos puntos de vista para conocer si las matemáticas se inventan o se descubren. También revisaremos algunos ejemplos de algunos argumentos, es decir, analizaremos situaciones en las que las matemáticas se han generado para resolver cuestiones y otras en las que se ha develado frente a los ojos de los estudiosos. Una vez que les hemos contado la pregunta que guiará el programa, comenzaremos con una entrevista. Vamos a verla. Estamos con la doctora Carmen Martínez Adame, quien labora en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Me podría decir de favor si las matemáticas se inventan o se descubren según tu postura? Es una pregunta muy interesante y qué bueno que dijiste que según mi postura, porque según mi postura es un poco de las dos. Me gusta la analogía de un juego de ajedrez, ¿no? Si pensamos en un juego de ajedrez, tenemos ciertas reglas que inventamos y ya con esas reglas hay que jugar. Y entonces en las matemáticas creo que ocurre algo así, como que las reglas las inventamos y a partir de eso pues ya vamos descubriendo qué podemos derivar a partir de ellas. Ok, entonces sería como una mezcla de las dos. ¿Y por qué esta pregunta de si se inventan o se descubren las matemáticas tienen tantos siglos cuestionando los seres humanos esto hasta la actualidad? ¿Por qué este debate es tan álgido? Parece, cuando uno hace matemáticas, a veces parece como que se descubren, como que salen de la nada, pero en realidad pues siempre vienen de algo previo, ¿no? Y como han ido cambiando y el cuerpo de las matemáticas ha ido creciendo, pues es relevante hacernos esta pregunta de tiempo en tiempo, ¿no? Si las matemáticas fueran algo ya terminado, entonces pues podríamos pensar que algún día podríamos ponernos de acuerdo sobre la respuesta, pero si las matemáticas van cambiando, evolucionando, entonces pues es interesante volver a replantearse la pregunta y regresar a ella. ¿Y tú crees, según tu postura, que finalmente podamos llegar a una respuesta concreta a este dilema? Yo creo que no. Esa es una de las cosas que más me gustan de la filosofía de las matemáticas, ¿no? Este pluralismo. Hay muchas posiciones distintas y eso lo enriquece muchísimo. Entonces, siempre y cuando yo pueda decir qué es lo que pienso y sustentarlo y argumentarlo bien, ¿no? Eso hace que el debate sea más rico, ¿no? Hay gente que dice que las matemáticas se descubren, ¿no? Esa es una posición que se llama realista y lo pueden argumentar y sostener, y entonces creo que esa es la parte como que nos da más para este argumento, ¿no? El saber que pues, en realidad es muy difícil imaginarnos que vamos a llegar a una respuesta consensuada. Sí, hemos utilizado las matemáticas, las hemos aplicado al mundo real para ciertas cosas y en muchas ocasiones las hemos creado específicamente con un fin, ¿no? A veces no, a veces se desarrollan las matemáticas y años, siglos después, alguien descubre que se pueden utilizar para ciertas cosas, ¿no?
Doctora, pues qué interesante es esto que nos platica de la filosofía de las matemáticas y la quiero invitar a que nos acompañe a Dimara y a mí a descubrir una paradoja de un barbero. Para explicar si las matemáticas se inventan o se descubren, analizaremos una paradoja. Antes de eso, definamos este concepto. Una paradoja es un enunciado que por sí mismo es contradictorio, que puede estar basado en premisas verdaderas, pero que llega a conclusiones inaceptables en términos lógicos. Las paradojas se valen de la lógica para existir. Recordemos que la lógica pertenece al mundo de las matemáticas y la filosofía. Existen diferentes tipos de paradojas como la semántica o la lógica, lo mismo que varios ejemplos. El día de hoy revisaremos la paradoja del barbero, que fue propuesta por Bertrand Russell, un matemático y filósofo que ganó el Nobel de Literatura en 1950 como reconocimiento a sus escritos variados e importantes en los que destacó los ideales humanitarios de la libertad y el pensamiento. Vamos a comenzar. Para analizar la paradoja del barbero, no necesitamos mayor material, nomás algo para escribir, ¿no? Luego de estudiarla, responderemos a la pregunta de si esta paradoja nos ayuda a sostener que las matemáticas se inventan o se descubren. La paradoja inicia en un pueblo con un barbero, quien es esa persona cuyo trabajo consiste en cortar la barba de los hombres. Mira. Y existen dos reglas. La primera es que el barbero es el único que rasura a todos y solo a aquellos quienes no se cortan la barba por ellos mismos. La segunda regla es que todos en ese pueblo deben estar rasurados. Una vez que hemos conocido las reglas, a continuación debemos responder a la siguiente pregunta. ¿Quién rasura al barbero? Comencemos con la primera regla. Para esto les presentamos al barbero. Si consideramos que el barbero solo puede rasurar a todos aquellos que no se rasuran, significa que él se encargará de rasurarse a sí mismo. En términos matemáticos, yo creo que podríamos escribirlo de la siguiente manera. Consideremos la propiedad P de X, donde X es el habitante del pueblo que no se rasura a sí mismo y por lo tanto es afeitado por el barbero. El barbero será representado como B. Ahora la pregunta es, si B el barbero tiene la propiedad P de X. Es decir, preguntarnos si P de B es verdadera o falsa, que es lo mismo que preguntarse si el barbero puede rasurarse a sí mismo. Entonces, recapitulando, nuestra pregunta inicial es, ¿quién rasuró al barbero, no? Si decimos que P de B es verdadera, la respuesta a esa pregunta es que él se rasura a sí mismo. Si decimos que P de B es falsa, la respuesta es que él no se rasura a sí mismo. Claro, pero si el barbero rasura a los que no se rasuran, él deberá encargarse de quitarse la barba que le crezca a él mismo. Dimara, toma en cuenta que estamos analizando una paradoja. Algo aquí debe de ser contradictorio y me parece que esta primera regla contiene la contradicción. Claro, ya lo veo. Si el barbero se rasura a sí mismo, entonces se convierte en una persona rasurada. Sí, ese es el punto. A ver, veamos. Tienes toda la razón, Ernesto. En esta primera regla está la contradicción. Si el barbero se rasura a sí mismo, se convierte en una persona rasurada. Pero el barbero solo rasura a los que no se pueden rasurar a sí mismos. Elemental, Dimara. Si el barbero se rasura a sí mismo, viola la primera regla. Pero entonces el barbero podría no rasurarse. Pero si el barbero deja de rasurarse, entonces se viola la segunda regla, que es que todos en el pueblo deben tener la cara sin vello. Pero entonces, ¿quién rasura al barbero? Y lo más importante aún, ¿nuestra pregunta es verdadera o falsa? ¿Qué te parece si dejamos la respuesta para el final del programa? Mientras tanto, les daremos tiempo para que los chicos y las chicas que nos están sintonizando puedan pensar en la paradoja. Me parece muy bien, pero antes de eso dime una cosa. A ver. ¿Esta paradoja nos ayuda a sostener que las matemáticas se inventan o que se descubren? Es verdad. Quedamos que contestaríamos esta pregunta. ¿Tú cuál crees que sea la respuesta? Pues yo creo que esta paradoja nos ayuda a demostrar que las matemáticas pues, se inventan. Porque con un problema que podría suceder en la vida real, las matemáticas vienen a esquematizar lo que sucede, tal como lo hicimos nosotros con la P de X y P de B. Yo también lo creo, Dimara, ¿eh? Además, nos muestra que formalizar la realidad en lenguaje matemático es una tarea compleja.
En esta paradoja vemos como dos supuestos que parecen perfectamente lógicos en realidad contienen una contradicción. Además, para que un sistema lógico sea satisfactorio, no debe tener ambigüedades o contradicciones. Y como vimos en este ejemplo, pues aquí tenemos uno. Eso es lo que produce la paradoja y muestra que el sistema no puede explicar todo. Como vimos, la realidad resulta en... No. Quedamos en que no íbamos a dar la respuesta sino hasta el final, ¿no? ¿Qué te parece si mejor continuamos hablando del descubrimiento o invención de las matemáticas? Maravilloso, vamos. En otros programas hemos hablado de cómo las matemáticas se pueden encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, el número áureo. Después de que los matemáticos de la antigüedad describieran este número irracional, comenzaron a detectar que, más que ser una invención, podría tratarse de un descubrimiento. Esto es porque el número áureo está presente en los objetos de la naturaleza, como en las formas de las plantas e incluso en el crecimiento de las poblaciones de animales o de bacterias. El número áureo se ve en el centro de los girasoles o en las piñas. También en el crecimiento de las poblaciones de animales como los conejos. De hecho, el número áureo explica las proporciones de nuestros cuerpos humanos, algo que Leonardo da Vinci dejó plasmado como una obra de arte con el Hombre de Vitruvio. Es así que el número podría ser un ejemplo para demostrar que las matemáticas se descubren, dado que en la naturaleza existe un patrón. El número áureo en la naturaleza es una de muchas lecciones que cuentan cómo el hallar la existencia de patrones o reglas en el universo ha motivado a grandes mentes para trabajar incansablemente. Uno de ellos fue Isaac Newton, el físico y matemático, que planteó preguntas sumamente relevantes dentro de lo que hoy conocemos como ciencia. Una de las cuestiones que se planteó fue saber si existe una regla que puede ser calculada y que sea responsable de que todos los cuerpos en el universo se muevan. Algo importante a mencionar es que, para cuando Newton se planteó esta pregunta, ya se sabía que los cuerpos en el universo se movían. Esto es porque personajes como Galileo Galilei o Johannes Kepler y su colaborador Tycho Brahe ya habían descrito esta situación con anterioridad. Sin embargo, a pesar de que el trabajo de estos personajes demostraba el movimiento de objetos, no lograba explicar por qué lo hacían, e incluso sí era posible describir con una regla matemática dicho fenómeno. Es decir que, aunque Galileo Galilei ya había demostrado que en el universo existe una noción para describir el movimiento de los cuerpos, su trabajo se limitaba al fenómeno de cambio como un todo. Sin embargo, era insuficiente para explicar lo que ocurría si se cambiaba una fuerza externa, por ejemplo. Ante este panorama, Newton desarrolló matemáticas que le permitieron llegar a una fórmula para explicar cualquier tipo de movimientos en todo el universo. El trabajo de Newton consistió en observar los componentes del fenómeno del movimiento de manera distinta, además de que también trabajó y agregó componentes a las matemáticas de Galileo, lo que le permitió desarrollar lo que hoy conocemos como las leyes de Newton sobre el movimiento. Con esto, Newton fue capaz de describir lo que sucedía en el universo, encontrando dichos patrones de cambio. Podríamos decir, por tanto, que el trabajo de Newton es un argumento para sostener que las matemáticas se descubren, porque lo que se hace es comprender las regularidades del universo. Sin embargo, con este mismo ejemplo, también es posible decir que más bien las matemáticas se inventan. Esto porque los fenómenos, como es el movimiento de los planetas, ocurren independientemente de que los humanos existamos. El que Newton haya retomado el trabajo de Galileo y desarrollara nuevas estrategias para describir lo que sucedía con los cuerpos en movimiento es prueba de que las matemáticas se inventan. Es así que, tal como vimos con la paradoja del barbero, los fenómenos existen por sí solos y las matemáticas nos ayudan a comprenderlos desde otro punto de vista. Sin embargo, a veces las herramientas matemáticas con las que contamos resultan ser insuficientes para comprender lo que sucede con el universo, y entonces es preciso desarrollarlas, crearlas y trabajarlas. Regresemos con nuestros personajes.
tal como Newton retomó el trabajo hecho por Galileo, llegó un punto en el quehacer científico en el que, a su vez, su trabajo también resultó ser insuficiente para describir lo que sucedía en el universo. Las matemáticas de la época se quedaron cortas, algo así como cuando uno crece de talla y la ropa ya no le queda. Fue hasta que llegó el físico Albert Einstein que con su trabajo se completaron las matemáticas de Newton, y hoy podemos describir fenómenos que, con las matemáticas del físico y matemático de origen inglés, hoy nos resultaría incompleto. De nuevo nos enfrascamos en el dilema de hace unos segundos. Por un lado, podríamos decir que Einstein creó o inventó matemáticas, pero también es válido decir que las matemáticas que desarrolló Einstein no fueron inventadas, sino que solamente se extendieron para develar lo que sucede en el universo. Quedémonos en el caso de Einstein y profundicemos en su trabajo. Este físico de origen europeo desarrolló lo que hoy llamamos la teoría de la relatividad general, que explica el comportamiento del universo en términos del espacio-tiempo. Sin embargo, cuando hizo su propuesta, la comunidad científica tenía la expectativa de corroborar que, efectivamente, el universo se comporta de acuerdo a estas normas o patrones. Más que la teoría, lo que querían eran demostraciones. Una propuesta para corroborar su teoría era observar las estrellas cercanas a nuestro Sol, mismas que deberían verse en un lugar distinto cuando éste se encontraba visible, debido a que la gravedad de nuestro astro rey curva la luz de los demás cuerpos celestes con menos masa. Fue así que en 1919, el astrónomo Arthur Stanley Eddington viajó a la isla de Príncipe, muy cerca del continente africano, a fotografiar las estrellas cercanas a nuestro Sol durante un eclipse solar, momento en que el Sol desaparece del firmamento por acción de nuestra Luna. De manera certera, las observaciones de Eddington demostraron que la localización de las estrellas cambiaba dependiendo de la presencia del Sol, lo que permitió corroborar que las matemáticas de Einstein eran certeras. De nueva cuenta, este ejemplo nos permite asegurar que las matemáticas forman parte de la naturaleza y del universo, y que el trabajo de los humanos consiste en develar eso que existe ante nuestros ojos. Si Einstein no hubiera existido, eventualmente alguien habría llegado a su misma teoría, pues las matemáticas están allí frente a nuestros ojos, solo es cuestión de develarlas. ¿O será que más bien vemos patrones en la naturaleza porque es una cualidad humana? Es decir, ¿las matemáticas son una construcción de nuestra mente? ¿Será que si los humanos no existieran, las matemáticas tampoco? En conclusión, podemos comprender que el debate entre que si las matemáticas se inventan o se descubren es más complejo de lo que parece. De lo que no hay duda alguna es que las matemáticas son extremadamente precisas y poseen una enorme capacidad para describir el mundo, el universo y la realidad. Ernesto, mi intuición me está diciendo que no existe una respuesta definitiva a la cuestión de que si las matemáticas se inventan o se descubren. Bueno, de verdad que no la hay. Por eso es bueno tener este tipo de espacios para que podamos tener tantos ejemplos o argumentos como sea posible. No puedo evitar pensar en los primeros grupos humanos que inventaron los números, porque no me puedes negar que los números sí son una invención humana. En eso sí estoy muy de acuerdo, Dimara. Podríamos decir que todos los signos, los números y las letras que usamos en las matemáticas son inventos. Por algo tenemos distintas evidencias de cómo los primeros grupos humanos señalizaban los números. Exacto, tenemos los signos que utilizaban los mayas. La representación del número 0 me gusta muchísimo porque parece un bolillo, ¿no? No lo había visto así, Dimara, tienes razón. Además, los mayas fueron una de las primeras poblaciones humanas en inventar este número y, claro, el concepto. Recuerden que ya hemos hablado de la numeración de los mayas, por lo que los invitamos a buscar el programa específico. Al final, además de dar las respuestas a la paradoja del barbero, les recordaremos las vías para volver a ver todos nuestros contenidos. También pienso en algunas poblaciones nativas andinas que utilizaban el quipu para contar y a manera de estrategia de escritura. Formados por cuerdas que podían ser de lana o algodón, las cuerdas contenían nudos, que se cree eran un sistema de contabilidad para mantener el registro de cobro de impuestos o como calendario.
En conclusión, los números o los sistemas que utilizamos para las matemáticas son inventados. Pero acabas de decir algo muy interesante, Didmara, el calendario. ¿Podríamos decir entonces que los humanos le hemos dado números a los días, a los años, a los siglos y a los milenios? Esta numeración ha sido como arbitraria porque se decidió que un día duraría 24 horas. Un año duraría 365 días, y un siglo 100 años, y un milenio 1000 años. Sí, eso lo entiendo, pero también es verdad que independientemente de que los humanos le pongamos números al paso del tiempo, el paso del tiempo igual sucedería sin nosotros en este planeta. Es decir, la naturaleza cumple con patrones que son autónomas de la existencia de nuestra especie. Una especie que es capaz de conocerlas y estudiarlas. Oye, Didmara, siento que tú y yo estamos yendo como en círculos en este debate, ¿eh? O más bien en espiral. Estamos ahí girando en una espiral de ejemplos, preguntas y propuestas. Pero me temo que no hemos obtenido muchas respuestas, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Sigamos con la entrevista de nuestro académico invitado. Es mejor que nos vayamos llenando de respuestas, ¿no? Por favor. Continuamos con la doctora Carmen Martínez Adame. Doctora, bienvenida de vuelta. Muchas gracias. ¿Podríamos decir que el desarrollo del lenguaje matemático era inevitable para el desarrollo de nuestra especie, de la humanidad? Creo que sí, pero me gustaría dividir la pregunta en dos. La primera, ¿estás dando como de manera implícita el hecho de que las matemáticas son un lenguaje? Y sí, coincido, pero tendremos que reconocerlo como tal, ¿no? ¿Por qué creo que es inevitable? Porque creo que por ejemplo, lo que es inevitable es que el ser humano se haya hecho preguntas sobre el mundo donde vive, ¿no? Entonces, en ese sentido, la física, por ejemplo, que ahora se ha vuelto una ciencia matematizada por completo, creo que se apoya fuertemente en las matemáticas para poder responder a las preguntas que nos hacemos todos. Doctora, ¿podríamos decir que si no existiéramos los humanos, habría matemáticas o inevitablemente sin humanos no habría matemáticas? ¿Qué opinas tú? Yo creo que las matemáticas son una actividad humana, ¿no? Entonces, sí es necesario que hayamos existido los humanos para el desarrollo de las matemáticas, ¿no? Podemos pensar en otra analogía, como pensemos en un cuadro, ¿no? En la Mona Lisa. Si no hubiera existido Leonardo da Vinci, ¿existiría? Pues no, aunque existe la posibilidad de que alguien más llegara y lo pintara, ¿no? Pero como que alguien tiene que llegar y hacer eso, ¿no? Entonces, para mí las matemáticas sí son una actividad humana. Y repito, esto es nuevamente mi posición filosófica. Doctora, para finalizar, entonces la pregunta esta de si las matemáticas se inventan o se descubren, ¿tú crees que en algún momento va a llegar una respuesta contundente o siempre va a quedar dependiendo del que la emita? Yo creo que no vamos a llegar a una respuesta contundente jamás, ¿no? Y tiene que ver con nuestra manera de ver el mundo. La manera en que tú lo ves y en que yo lo veo seguramente son distintas. Puede que haya semejanzas, puede que no, puede que veamos las cosas muy distintos, pero sí, yo creo que nunca va a llegar un día en donde todos los seres humanos nos pongamos de acuerdo sobre esa pregunta. Bueno, pues es muy de verdad, muy interesante lo que usted nos comparte y la quiero invitar al final del programa donde resolvemos la paradoja, Didmara y yo. Muchas gracias por su tiempo y continuamos en Jóvenes en Tech. Hemos llegado al final de nuestro programa y eso significa conocer la respuesta a la paradoja del barbero, ¿qué es? La respuesta es que la pregunta es falsa. Es decir, la pregunta de ¿quién rasura al barbero? Es falsa. Esto porque el barbero solo puede rasurar a personas que no se rasuran a sí mismas. Y si el barbero se afeita, está violando la primera regla. Pero si no se rasura, entonces está violando la segunda regla. Esto significa que la pregunta de ¿quién rasura al barbero? Pues no puede ser contestada, porque una de sus premisas es falsa. No existe una respuesta a esta pregunta. Es imposible, Didmara. Otra pregunta que nos planteamos en este programa es si las matemáticas se inventan o se descubren. Nuestro experto ya nos contestó esto, pero queremos saber qué piensan ustedes. Recuerden que pueden compartirnos sus comentarios en nuestro Facebook, cuya dirección pueden ver aquí en pantalla. Y también recuerden que pueden regresar a ese contenido y visitar otros más en nuestra página oficial y en YouTube. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.